Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Nuevamente por acá con ustedes desde Escuela de Conductores Fénix Online. Les doy la bienvenida y el inicio para nuestra sesión de hoy. Sesión número 9. Estamos en la sesión número 9, bastante avanzado, ¿eh? Nos queda muy poquito de todo el material que tenemos preparado para ustedes. Muy bien, pues, hablando de material, vamos enseguida a comenzar con lo que compete para el día de hoy. Les recuerdo que estamos ya en la fase de conducción preventiva, ¿cierto? Es la última que nos queda hoy día de ese tema. Hemos visto tres principales temas relacionados con eso, que son las preguntas de doble puntaje. Las clases anteriores hablamos de velocidad, de alcohol en la conducción, del uso del cinturón de seguridad. Recordarles que estas preguntas son muy importantes porque van a aparecer tres de estas en su examen y tienen doble puntaje. ¿Ya? Seguimos entonces con la conducción preventiva, ¿no? Y seguidamente, terminando con este tema, se nos viene también la parte técnica del vehículo, que es la parte mecánica vehicular, ¿cierto? Inspecciones, chequeos y nociones técnicas que todo conductor básico debe conocer acerca de su vehículo. Quizás hoy día alcancemos a pasar también un poquito de eso al final de esta sesión. Bueno, comenzamos con nuestro tema entonces. Vamos a cambiar la diapositiva, ¿cierto? Conducción preventiva. Y es lo que tenemos ahora entonces. A ver, voy a hacer una... Voy a corregir porque no quiero equivocarme y que se esté grabando algo que no me responde. Vamos a dejar de compartir un segundo. Ahora sí. Muy bien, pues, veamos, ¿cuál es la importancia de este módulo? En realidad, toda la conducción debe basarse en la prevención, en evitar accidentes, ¿ya? Como vimos por ahí en un video y cuando hablamos también de la parte de seguridad activa y pasiva, eh, principalmente en el video, en el último que vimos, se habla de que hace algunos años atrás no se le daba mucha importancia a la prevención, ¿ya? No era como un tema, digamos, en los inicios estoy hablando, de la industria automotriz. Estamos hablando de los años 30, cuando aparecían los primeros vehículos, ¿cierto? No era un tema tan relevante y cuando habían accidentes, había ciertos incidentes del tipo vehicular, se le atribuía a la mala suerte, al azar, a la coincidencia, etc. Pero después, a medida que empezó a poblarse el parque vehicular, crecieron las ciudades, ¿cierto? Y la industria automotriz empieza a fabricar más y más vehículos en masa, y cada vez estos vehículos son con mayor potencia, mayor velocidad, mayor fuerza, mayor capacidad de desplazamiento. Los accidentes obviamente se empiezan a hacer cada vez más comunes, ¿ya? Los accidentes cada vez empiezan a ser más frecuentes, de mayor gravedad, y esto lleva a los fabricantes a comenzar a investigar en materia de seguridad y prevención. Y bueno, primero en seguridad de los automóviles, y de ahí nace lo que es seguridad activa y pasiva, ¿ya? ¿Ok? Pero también después se empezó a inculcar a los conductores, no solamente el automóvil tenía que cumplir con ciertas características de seguridad, sino que también el conductor, ya a partir de cierto tiempo, debió empezar a tomar nociones de prevenir estos accidentes, de seguridad en la conducción. Y así nace la conducción defensiva, ¿ya? Creándose generalmente en Norteamérica los primeros manuales, un manual muy antiguo que hay de los años 80, o sea, antiguo para lo que es hoy día, que se llamó el libro del buen conductor, el libro del buen conductor. Un manual buenísimo, ¿cierto? Con muchas nociones de prevención de accidentes. Y empiezan a salir videos, primero en Betamax, ¿cierto? Acerca de cómo prevenir, cómo conducir defensivamente. Después esto evolucionó y se pasó a llamar conducción preventiva, ¿ya? Porque tomamos en cuenta que la conducción defensiva en un principio estaba orientada a evadir el peligro como en el último momento. Maniobras de evasión, ¿cierto? De
de tratar de salvar de alguna manera esa situación que te envolvía, ¿cierto?, en el último momento, ¿cierto? Saber cómo frenar en caso de emergencia, ¿cierto? Cómo esquivar otro vehículo, eh, el mejor uso de la dirección, ¿cierto? Pero no se hablaba tanto de anticipar, o sea, de prevenir el riesgo en sí, ¿ya? Entonces, eso fue lo que vino después. No solamente evitar el accidente, sino que antes del accidente, ¿cierto?, hay un riesgo. Prevenir ese riesgo. Y ahí nace la conducción preventiva, que es lo que busca es eso. Y últimamente, en los últimos años, ¿cierto?, se, se masificó un nuevo estilo de conducción que se pasó a llamar conducción eficiente, que combina la conducción preventiva con técnicas de economía, cuidado del vehículo y una conducción menos estresante para el conductor. Ya vamos viendo algunos principios y nociones de la conducción preventiva. Antes de empezar, bueno, primero definamos lo que es conducción preventiva, ¿cierto? Dice que significa o consiste en conducir de manera tal que se eviten todos los accidentes, a pesar de situaciones inesperadas, de situaciones adversas, de clima, vía, todo lo demás, o acciones de otros conductores, ¿ya? Acciones erróneas, ¿cierto?, de otros conductores, ¿ya? Un buen conductor siempre cuenta con que el otro también puede cometer un error y está preparado para eso. Entonces, la conducción preventiva en el fondo se basa en ser responsable, no echar la culpa, ¿cierto? Ah, no, sí, me di vuelta porque, no sé, estaba lloviendo mucho, me di vuelta porque la calzada era angosta, terminé en la cuneta porque no había berma, no, terminé colisionando porque, no sé, ese otro salió sorpresivamente o el freno de golpe, ¿ok? No, la conducción preventiva enseña a ser responsable, con toda situación, incluso situaciones adversas de la cual usted no es culpable completamente, pero tratar de evitarla dentro de lo posible, ¿ya? Entonces, para aplicar este tipo de conducción que estoy hablando yo, hay que considerar la prudencia, la imaginación, la inteligencia igual. Inteligencia, imaginación, ¿para qué? Para advertir tempranamente el peligro, para suponer qué podría pasar. No ser confiado, sino que demostrarse desconfiado de lo que puede ocurrir de algunas situaciones raras que se nos pueden ir presentando cuando uno se muestra desconfiado. ¿Ya? Por eso también usa la inteligencia y la imaginación, dentro de lo normal, obviamente, de lo que podría ocurrir más adelante. Y todo esto orientado a anticipar tempranamente el peligro. Anticipar el error. ¿Qué se define por accidente de tránsito? Es un hecho fortuito, ¿cierto? Se supone, en la vía pública, con la participación de al menos un vehículo motorizado, ¿ya? La ley de tránsito en Chile reconoce como accidente de tránsito, para que se llame accidente de tránsito, tiene que haber la participación de al menos un vehículo con motor a combustión interna, el cual, ¿cierto?, puede provocar algún tipo de lesión, daño a persona, animal o propiedad pública o privada. ¿Ya? Entonces tenemos un accidente de tránsito. Ahora, también es importante saber que del manual, si ustedes ya han leído el manual del nuevo conductor, ¿cierto? Donde vuelvo a repetir, sale toda la materia para los exámenes, ¿ya? En su inicio, justamente al principio del manual, ¿ya? Acá yo, por ejemplo, tengo la página número 7, donde empieza el manual del nuevo conductor, ¿ya? ¿Quieren saber? Ya. No habla del problema de los accidentes, justamente, ¿ya? Y nos da algunas estadísticas ahí, como por ejemplo, más de 3.000 personas fallecen cada día en el mundo, ¿ya? No sé si habrá superado el COVID o no, pero por lo menos todavía fíjense que no he visto esa estadística, pero por lo menos hasta antes de la pandemia, los accidentes de tránsito son la primera causal de muerte en jóvenes a nivel mundial. Estadística importante, ¿ya? La gran mayoría de los jóvenes que mueren en el mundo es a causa de accidentes de tránsito. Y cuando hablamos de jóvenes se refiere al rango etario de los 18 a 29 años. ¿Ya? Es ahí donde se concentra la mayor cantidad de conductores fallecidos a nivel mundial y a nivel nacional igual, a nivel país igual. ¿Ya? ¿Ya? Entonces también, ¿qué nos dice? Nos da varias estadísticas, como decía, hay más de 3.000 al año, o sea, es harto a nivel mundial. ¿Ya? En Chile igual tenemos la misma incidencia, dice, y acá hay una parte importante, que bueno, también habla de las pérdidas económicas, humanas y todo lo demás que conlleva esto, ¿cierto? Todo el impacto socioeconómico que lleva el país, ¿cierto? Un tema social igual, obviamente, familiar, todo eso. ¿Ya? Bueno, pero después nos dice también que los accidentes de tránsito, en realidad, muchos de ellos no deberían llamarse accidente, no deberían tener la palabrita accidente. ¿Por qué? Porque se define como accidente un hecho fortuito, claro, fortuito. ¿Qué cosa es un hecho fortuito? Un hecho fortuito es algo que ocurre del azar, algo de lo cual tú no tienes conocimiento previo, ¿ya?
Por ejemplo, no sé, a la salida de mi puerta de mi casa colocaron un alambre. No debería estar ahí, justo a la salida de la puerta de mi casa no debería estar. Y yo salgo y me doy vuelta por el alambre, ¿cierto? Salgo y me tropiezo con esto, me encuentro con este alambre atravesado en la puerta de mi casa. Es algo que no debería estar, que yo no cuento con que esté ahí. Entonces algo fortuito, que no sé a quién se le ocurrió poner eso ahí. ¿De acuerdo? Ya. Hay, para dar un ejemplo, ¿a qué se refiere algo fortuito? Algo de lo que tú no esperas que esté ahí. ¿Ya? Entonces, producto de esa situación se genera un accidente. Entonces, ya, los accidentes, ¿cierto? Se generan derivados de situaciones fortuitas. ¿Ya? Eso podemos decir. Pero, hablando de mucho, si no es la gran mayoría de los accidentes de tránsito, no están causados por situaciones fortuitas. Son ocasionados por situaciones conocidas por todos, incluso por personas que lo manejan. Por ejemplo, todos ustedes ya, incluso sin tener licencia, deberían saber que una curva cerrada, muy cerrada, es peligrosa, ¿cierto? Obvio que es peligrosa. A mayor velocidad el efecto va a ser mayor. La fuerza centrífuga, la inercia tiende a sacarte fuera de la curva. Es algo que ustedes quizás también un poquito pueden dilucidar, ¿ya? Ya sea porque han andado en bicicleta, ya sea porque incluso han andado con el carro del supermercado, y si saben si van corriendo con el carro que van haciendo curvas cerradas, no van a poder. Se van a dar vuelta con carro y todo, hasta ustedes mismos se van a caer, ¿cierto? Bueno, eso es lo que pasa con la aceleración de los cuerpos, la velocidad y la curvatura, ¿cierto? Del camino, la vía por donde va. Algo como lógico. Entonces, si una persona en una curva sale, termina volcando en el camino, sale a un costado de la vía, termina accidentado, ¿fue por una razón fortuita? No, pues. Es algo conocido por todo el mundo. Fue por la imprudencia de ese conductor que no bajó la velocidad, no tomó la precaución por esa curva cerrada. Claro. Cuando un vehículo choca a otro por atrás, lo impacta, ¿fue por una situación fortuita? No. Fue porque no mantuvo la correcta distancia de seguimiento, que más adelante vamos a hablar. ¿Ya? Entonces así vemos que puedo seguir enumerando y hablando, y la gran mayoría de los accidentes ocurren por causas conocidas. Por lo tanto, de fortuito no tienen nada. Y por ende, no deberían llamarse accidentes. Eso es lo que nos va a explicar acá, que no deberían llamarse accidentes. A ver si encuentro esa parte. Ya, claro, acá está, la parte que dice son evitables. ¿Son evitables los accidentes? Incluso esos ejemplos que acabo de dar, son evitables. Todos los ejemplos que yo acabo de dar recién son evitables. De hecho, la gran mayoría de los accidentes son evitables. Son muy pocas las razones por las cuales un accidente podría pasar a ser casi inevitable. ¿Ya? Pero son muy pocas las que podemos llamar casi inevitables. Pero la gran mayoría se pueden evitar, usted lo puede evitar. ¿Ya? La gran mayoría de los accidentes se pueden evitar si el conductor se hubiera comportado de otra forma. Así es. ¿Ya? Y voy a leer la parte que nos dice. Los accidentes de tránsito, si los accidentes de tránsito fueran accidentales, dice, como podríamos explicar, ¿por qué aumentan cuando llueve? ¿Por qué aumentan cuando llueve? Porque hay una condición adversa. Claro, justamente. Entonces tú sabes que hay una condición adversa. Entonces algo ya conocido. ¿Ya? ¿Por qué tanto falleció en accidentes de tránsito durante las noches, más que en el día? ¿Cierto? Cuando es el periodo de menor flujo de vehículos. ¿Y por qué las personas, ¿cierto?, que han bebido alcohol tienen más accidentes? O sea, no son cosas accidentales esas. No son cosas que vienen de producto del azar. Son factores provenientes del error humano. ¿Ya? Si un accidente de tránsito fuera un suceso eventual, la probabilidad de sufrir un accidente dependería solo de la cantidad de tiempo que pasemos al volante. Claro. O sea, si fueran eventos que van a suceder sí o sí, ya mientras más tiempo permanezca el volante, estoy más expuesto a tener accidente. Y no es así. No tengo accidente de tránsito hace años, toco madera. No tengo accidente de tránsito hace años. Y espero no tenerlo. ¿Por qué? Porque aplico conducción preventiva. En cambio, hay personas que conducen muy poco y tienen accidentes. Yo conduzco mucho, casi todos los días estoy conduciendo, aparte de las clases que uno hace. Que bueno, no lo estoy haciendo en este momento, pero igual. Entonces, anticipando se pueden evitar, o están por causas conocidas. Y la experiencia, igual acá abre un punto importante, ¿eh?
es gravitante para esto, porque obviamente mientras más experiencia vas teniendo como conductor, más conoces lo que te puede ocurrir, ¿cierto? En el tránsito. Ya, eso entonces rescatar del manual y lo que tenemos ahí, los conceptos. Después viene una serie de estadísticas en la página número 8, ¿cierto? Que es bueno que ustedes la vayan leyendo. Ahora yo les voy a hacer una estadística acá rapidito. Estadísticas de accidentes. ¿Dónde se produce la mayor cantidad de accidentes de tránsito? Ya vemos el accidente de tránsito, porque bueno, sí está catalogado. ¿Dónde ocurre la mayor cantidad de accidentes de tránsito? En las zonas urbanas o zonas rurales. En las zonas urbanas, porque hay más cantidad de vehículos, ¿ya? Pero la gran mayoría son leves en las zonas urbanas, en la ciudad. Ahí ocurre la mayor cantidad de accidentes, ¿ya? En las zonas rurales, carreteras, ocurre poco accidente. Pero los pocos que ocurren generalmente son graves. ¿Por qué? Por el tema de velocidad. ¿De acuerdo? Otras estadísticas más, a la tienen en pantalla ahora. El factor más frecuente que se presenta en los accidentes de tránsito es el error humano, el que se presenta por mayor frecuencia. Hay también accidentes por fallas viales, fallas del camino, pero son muy pocos. O por fallas vehiculares, ¿ya? Aunque ahí dice falta de mantención, y la falta de mantención también es una responsabilidad del ser humano, del conductor, ¿ya? Ok, otra estadística más. Fechas donde se concentran. Perdón. Dijimos que dentro de la ciudad ocurre la mayor cantidad de accidentes. ¿Y en qué lugares dentro de la ciudad específicamente? En cruces e intersecciones. La mayor cantidad de accidentes dentro de la ciudad ocurre en cruces e intersecciones. Repito, la gran mayoría son leves, son accidentes leves. En la carretera ocurren pocos accidentes, en la zona rural ocurren pocos accidentes, pero generalmente los que ocurren ahí son fatales, ¿ya? Después, fechas del año donde ocurre mayor cantidad de accidentes, periodos de vacaciones, fin de año, fechas importantes, ¿cierto? Como Navidad y Año Nuevo, lamentablemente. En Chile tenemos el factor fiestas patrias, ocurren muchos accidentes de tránsito, y Semana Santa. Son como las fechas donde más ocurren accidentes. Horas del día donde más ocurre accidente, hora de entrada y salida del trabajo, principalmente en la salida del trabajo, ¿ya? Y en la noche ocurren más accidentes que en el día, pese a que hay menos tránsito. ¿Por qué? Porque generalmente, bueno, porque la vista del ser humano no está condicionada para la visión nocturna, ya lo dijimos, y porque las personas se confían más también a veces al encontrar las rutas más despejadas, con menos tráfico, tienden a aumentar más la velocidad. Uno de los factores más frecuentes en los accidentes de tránsito es el exceso de velocidad. También tenemos el tema del alcohol, ¿cierto? Distracciones al volante, ¿ya? Inexperiencia del conductor también podemos tener, imprudencia del conductor, ¿ya? Y después fallas vehiculares, fallas viales. ¿Ya? Bueno, aquí está la estadística que ya acabamos de hablar. Todo lo que usted puede leerlo ahí rápidamente, pero yo lo acabo de decir. Así que para no ser tan repetitivo, seguimos avanzando. Y tenemos las estadísticas que también acabo de decir yo. Esta es una estadística en Chile, ¿eh? Esa estadística fue tomada en el año 2010-2015. 2010-2015 teníamos eso. Eso ha aumentado, por si acaso. En Chile, es la cantidad de fallecidos en esos 5 años, producto de accidentes de tránsito. Ahí vemos cómo se concentra la mayoría en el punto joven, segmento joven. Ya. Vamos a los principales factores que influyen en la conducción. Todos estos factores influyen. ¿La personalidad del individuo influye? Sí, obviamente. Increíble cómo eso se demuestra incluso. El exceso de confianza, la imprudencia, hasta el desorden. Créanmelo o no. Hay personas que son como desordenadas en todo ámbito. Esta no es una crítica, es una observación personal, como instructor. Personas que son desordenadas en todo ámbito, ¿cierto? Y para conducir igual lo son, ¿ya? Andan por cualquier lado, ¿cierto? De la calzada, no ocupan bien la vía, al estacionarse quedan atravesados, les da lo mismo, ¿ya? Entonces es igual importante tratar de ocupar bien la vía pública, ¿ya? ¿Qué más? Dice la visión y la percepción. Es muy importante la visión y la percepción del espacio. El test visual que hacen no es de gusto en el examen psicotécnico, es para ver tanto agudeza visual como visión perimetral, como visión en conducción nocturna, de discriminación de colores, ¿cierto? Todo ese test de visión que te hacen en el psicotécnico es sumamente importante porque yo lo había dicho, más del 75% de la información que usted recibe cuando está al volante te entra por la vista. Ya. La reacción a la coordinación, la motricidad también es sumamente importante.
Esta se puede deteriorar con los años, así que ten cuidado. Entonces la edad también es un factor ahí que influye en la conducción. Aunque se puedan perder ciertas condiciones de coordinación, de fineza, motricidad con la edad, lo que aumenta es la responsabilidad. Es así como personas de mayor edad tienen menos accidentes que personas jóvenes, pese a que sus condiciones pueden estar un poquito más deterioradas por los años. ¿Ya? Visiones. Enfermedades, sí, hay enfermedades incluso que son contraindicadas para conducir. Personas que las padecen no deberían conducir. Arritmia cardíaca, diabetes muy avanzada, ¿cierto? Enfermedad visual muy severa, etc. La ingesta de alguna sustancia afecta, por supuesto. Hablamos ayer del tema del alcohol. ¿El día de ayer? Sí. Bueno, en la clase anterior tenía que haber dicho que le hice el día de ayer. Ya. Algunas sustancias, cafeína, tabaco, drogas. Bueno, la cafeína no tanto, igual un poco, no tanto. Pero las drogas, obviamente que sí, fármacos, psicofármacos, son sustancias muy fuertes que nos pueden dejar en condiciones deficientes para conducir. Igual que la somnolencia y la fatiga, también lo mismo que conducir bajo el efecto del alcohol o bajo el efecto de fármacos o drogas. Y por último, la vía y el ambiente, claro que afecta o influye en tu capacidad para conducir, ¿cierto? Depende del tipo de vía que vayas, congestionar, buen estado de la vía, mal estado de la vía, condiciones climáticas, etc. También es importante que el conductor tenga un autocontrol de sí mismo, ¿ya? Y sepa aplicar una buena convivencia vial con los demás actores de la vía. Eso es muy importante. ¿Ya? Para aportar a la cultura de tránsito, otra por salud mental, ¿ya? Otra también por la amabilidad que uno tiene que tener para tener, ya dije, una buena convivencia vial con los demás actores de la vía. Entonces, evitar confrontaciones con otros conductores, ¿cierto? Con peatones, etc. Muchas veces uno tiene que tolerar, callarse y seguir. Me ha pasado muchas veces haciendo prácticas. Gente que me ha pasado a gritar, aprende a enseñar. Otros conductores. Así, si les contara. Entonces, eso, hay que tener la tolerancia, tener la madurez emocional también, para saber controlarse. ¿Ya? Para cada decisión que usted tome hay consecuencias positivas o negativas. ¿Sí? Cada acción tiene una reacción. Así que tengan cuidado, pensar antes de qué consecuencia puede haber después de esa decisión. ¿Ya? Bueno, acá tengo un ejercicio de percepción visual, pero no va mucho el caso. A continuación vamos a ver y vamos a pasar seguramente algunas situaciones que ustedes han visto en el manual, que tienen que ver con las reacciones del conductor, y vamos a explicar los tiempos, ¿cierto?, que transcurren, el tiempo y distancia que transcurren en reacciones de emergencia del conductor. Partimos viendo primero, entendiendo lo que es la distancia de reacción, o lo que es la reacción. Vamos por aquí. ¿Qué cosa es la reacción? La reacción es cuando un conductor, ya lo había explicado varias veces, de todas maneras, cuando un conductor percibe una situación y atina a hacer algo. Puede ser frenar, en este caso. Eso se llama reacción. ¿Ya? El conductor percibió y atina a hacer algo. Ese tiempo que dura desde que percibió la información hasta que atinó a frenar, puede ser, no debería ser más de un segundo. No debería ser más de un segundo. Incluso un conductor con experiencia debería reaccionar en menos de un segundo. 0,75 como dice. ¿Ya? Eso se conoce como reacción. Ahora volvamos acá. Vamos a entender un poquito cuánto transcurre, cuánto se demora, ¿cierto?, un conductor en detenerse en determinada situación. ¿Ya? Esto es relativo, pero hay algunas fórmulas que se pueden aplicar, algunos conceptos que uno puede aplicar con respecto a la distancia de reacción, de detención y frenado. O sea, cuando hablamos de distancia de reacción es cuánto recorre tu vehículo en ese segundo que hablamos, o en esos 0,75 segundos. ¿Cuánto recorre un vehículo? Eso que vamos a ver. Y del momento que ya tú tocaste el freno hasta que lograste parar el auto, que se conoce como distancia de frenado, ¿cuánto recorrimos? Partamos por la distancia de reacción entonces. ¿Qué cosa es la distancia de reacción? La distancia que recorre tu vehículo del momento que tú te percatas de una situación hasta que comienzas a frenar. ¿Ya? En ese segundo de tiempo, máximo segundo que debe pasar. ¿Ya? ¿Cuánto recorre tu vehículo? Bueno, eso va a depender de la velocidad. A mayor velocidad, mayor va a ser la distancia que recorre, obviamente, mientras tú reaccionas.
No hacer algo automático, así que ya tuviste un peligro y automáticamente ya está frenando, casi paraste el auto, ¿no? Lo viste, analizaste, pasó un segundo, ojalá menos, y tú tenías que hacer. ¿Ya? En ese segundo, dependiendo de la velocidad que lleve, va a ser más o menos la distancia que recorra tu vehículo. Para sacar ese tramo, esa distancia, hay una fórmula súper simple, que sería la siguiente, para calcular distancia de reacción. No se olviden. Dice que se debe multiplicar por 3. Ya esto también creo que lo había explicado un poquito. Por 3 el primer dígito de la velocidad. Por ejemplo, en este caso va a 80 km por hora. Va a 80 km por hora nuestro ejemplo. Puede ser 90, puede ser 100. Tomémoslo como 80. ¿Cuál es el primer dígito de esa velocidad? 8. ¿Ya? Primer dígito de 80, 8. ¿Qué hacemos con esos 8? Lo multiplicamos por 3, que es lo que dice arriba. ¿Cuánto nos dio? 3 por 8, 24. Eso es lo que va a avanzar tu auto solamente en lo que tú te demoras en reaccionar. Si tú vas a 80 km por hora, que es fuerte, bastante fuerte. En prácticamente un segundo, si tú vas a 80, tu auto avanza unos 24 metros aproximadamente. Volvamos acá a la primera diapositiva. Entonces, si vemos acá el dibujito, ahí fabricamos un peligro, pusimos un animal en la vía, una vaquita, ¿cierto? Y vemos que nuestro conductor va a 80 km por hora, obviamente, ¿ya? Del momento que ese conductor vio la vaquita, se asustó, abrió los ojitos, todo lo demás, y llevó su pie al freno, no que freno, todavía no ha frenado, solamente llevó su pie al freno, ¿ya? En ese lapso de un segundo, como dice, o menos de un segundo, ojalá. ¿Ya? En ese lapso, el vehículo ya avanzó unos 24 metros, distancia de reacción, ahí la sacamos, así se saca, ¿ya? Recordemos, en esta distancia el conductor solamente llevó su pie al freno. Luego, desde que tocó el freno hasta que logró parar el vehículo, eso es otro tramo. ¿Ya? Vamos anotando acá a ver cuánto llevamos. Saquemos el lápiz acá. Entonces, desde que el conductor vio el animalito. ¿Qué pasó con el lápiz? Cambió de color. Decíamos que desde que el conductor vio el animalito hasta que llevó su pie al freno, en ese segundo ya avanzó unos 24 metros. Esa es tu distancia de reacción. ¿Ya? Ahora el conductor tocó el freno, comenzó a frenar, de emergencia, obviamente, los cargos fuertes. Desde ahí hasta que su auto paró, desde que el conductor toca el freno hasta que su auto para, o logra parar el auto totalmente, se conoce como distancia de frenado. ¿Ya? Distancia de frenado. Entonces veamos la definición de distancia de frenado. Veamos cuál es la definición, lo que acabo de decir. ¿No? Está rayado encimita, pero traten de verlo ahí, dice. Es la distancia que recorre su vehículo desde que el conductor comienza a frenar hasta que el vehículo se detiene. ¿Ya? Para sacar esa distancia de que el conductor comienza a frenar hasta que el vehículo se detiene, igual hay una fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Veámosla. Acá está, es un poquito más compleja esta fórmula, ¿ya? Dice que se debe multiplicar la velocidad por sí misma. Velocidad por velocidad. ¿Cuánto es la velocidad que tenemos? 80, dije, para este ejemplo. Puede ser otra velocidad, pero para este es 80. 80, la multiplicamos por sí mismo. 80 por 80, o sea, 80 al cuadrado sería. 80 por 80, ¿cuánto es? Ahí ocupamos la calculadora si ustedes quieren. Nos dio 6400. ¿Qué hacemos con ese resultado? Con los 6400. Lo dividimos por 200. 200 es una constante, ¿ya? De la aceleración de los cuerpos, ¿ok? 200 lo dividimos por 200, simplemente eso. Lo dividimos por 200, ¿cuánto le dio? 6400 dividido por 200 le dio 32 metros. Ahí está el resultado. Eso avanzó su auto desde que usted presionó el freno hasta que logró parar. Todo esto es aproximado, no es exacto. Y todas estas fórmulas están consideradas con calzada seca, en buenas condiciones, frenos y neumáticos buenos. ¿Ya? Todas las condiciones normales están consideradas estas fórmulas. ¿Ya? Ya, entonces repito, distancia frenado se multiplica la velocidad por sí misma. En este caso era 80 la velocidad. 80 por 80, 6400. Ese resultado, esos 6400 lo dividimos por 200. ¿Cuánto nos dio? 32 metros. Vamos entonces al ejercicio. Y acá estamos que, desde que este señor que iba a 80 km por hora tocó el freno hasta que logró parar el auto a esa velocidad,
Su autito avanzó unos 32 metros. ¿Ya? Ahí estamos listos con la distancia de frenado. Ahora, por último y finalmente, vamos a sacar la distancia de tensión total. La que está arriba, distancia de tensión total. ¿Y a qué se denomina distancia de tensión total? Es la distancia que recorre tu vehículo desde que tú reaccionas hasta que el vehículo se detiene totalmente. O sea, es la suma de las dos, de la distancia de reacción más la distancia de frenado. La suma de ambas. ¿Ya? Entonces sumamos distancia de reacción más distancia de frenado y nos da 24 más 32. Nos está dando 56, ¿cierto? Nos está dando 56 metros. Que aquí colocamos distancia de tensión total es igual a 56 metros aproximado. ¿Qué significa eso? Que desde que ese conductor se percató del peligro hasta que logró parar totalmente su auto, paró, avanzó aproximadamente unos 56 metros. Eso sí es que a 80 km por hora. ¿Ya? Ahí tienen el ejercicio completo. Vean esto que estoy diciendo acá, explicando cuántas veces sea necesario. Creo que está bien detallado ahora como lo expliqué. Y tratan de hacer los ejercicios a diferentes velocidades. Lo podemos hacer a 90. A ver, hagámoslo rapidito 90. Primero, saquemos distancia de reacción a 90. Primer dígito de la velocidad por 3. 9 por 3, 27. Listo. Está listo distancia de reacción, 27 metros. Ahora vamos a distancia de frenado. ¿Qué hacemos? Multiplicamos velocidad por velocidad. O sea, 90 por 90. ¿Cuánto es? 90 por 90 tiene que ser 8100. 8100 es 90 por 90. ¿Qué hacemos con esos 8100? Según la fórmula, la dividimos por 200. 8100 dividido en 200 nos da 40.5. Listo. 40.5 metros distancia de frenado, si va a 90 km por hora. Ahora queremos sacar la distancia de tensión total. Sumamos reacción más frenado. ¿Cuánto es la reacción? 27 más 90. Perdón, más 40.5. Más 40.5. 90 la velocidad. Ya 27 más 40.5. ¿Cuánto nos da 27 más 40.5? Nos da 67.5. 67. Entre 67 a 70 metros, ¿sí? Aproximadamente, si el vehículo va a 90 km por hora, esa sería la distancia de tensión total, 67.5 metros. ¿Ya? Ahí lo hice rápidamente, espero que lo hayan entendido. Pero las fórmulas están acá, ¿cierto? Y ustedes las pueden repasar cuantas veces quieran. Vamos a borrar esto acá, estos dibujitos. El ejercicio que hicimos. Y, bueno, nuevamente mostramos acá. Ustedes pueden pausar el video. Ahí está la fórmula de distancia de reacción. Pusimos el ejemplo 80, puede ser otra velocidad. ¿Ya? Ahí ustedes pueden pausar el video y hacer el ejercicio con la velocidad que ustedes quieran. Y después vamos a formular la distancia de frenado. Ahí la tienen, distancia de frenado. Se multiplica velocidad por velocidad y se divide por 200. Eso da un aproximado de la distancia de frenado. Esas son las dos fórmulas importantes para determinar, ¿cierto?, estas situaciones. Pero esto no es exacto, vuelvo a decir que esto es aproximado. ¿Ya? Y si suman ambos resultados, obtienen la distancia de tensión total. Que fue lo último que hicimos. ¿Ok? Bien, sigamos avanzando. Bueno, acá está la distancia de frenado nuevamente. Y la distancia de tensión total, que es la suma de ambas. ¿Ya? Bien. Ahora acá se repite como lo mismo, así que por eso pasar rápido. Algunas variantes que influyen en esto. Al doble velocidad, si usted duplica su velocidad, aumenta, ¿cierto?, de 30 a 60, de 40 a 80. Si usted duplica su velocidad, según leyes de la física, la distancia de reacción también se duplica. Perdón, acá vamos a hacer silencio. ¿Y qué pasa con la distancia de frenado? La distancia de frenado aumenta 4 veces. ¿Ya? Aumenta 4 veces, ¿cierto?, la distancia de frenado. ¿Y qué pasa con la energía cinética? La energía cinética igual aumenta 4 veces. Se cuadruplica. ¿Ya? Ya, perfecto. Dejamos ese temita de las reacciones de emergencia, ¿cierto? Cuánto recorre nuestro vehículo. Eso a todo esto no es para que usted llegue y en un caso de emergencia saque el calculador y empiece a calcular cuánto me demora en parar. No. Lo que acabamos de ver es para que usted tenga una noción de que un vehículo no se para tan fácilmente. Desde que usted reaccionó, transcurre una cantidad de tiempo, aunque sea un segundo, y eso se traduce en metros. ¿Ya? Y desde que usted lo empezó a frenar, tampoco el auto cuando tocó el freno paró.
No, desde que usted toca el freno, por brusco que frene, el auto incluso se puede arrastrar en el pavimento y abarca otra cantidad de metros. Entonces, eso para que usted entienda, ¿cierto?, que las distancias de reacción y de frenado requieren tiempo y espacio. Y a mayor velocidad, aumenta eso. ¿Ya? Eso es lo que se busca, que el alumno, ¿cierto?, sea consciente en esos ejercicios que acabamos de hacer. Ya, algunos otros situaciones, ¿cierto?, que influyen de forma muy, muy importante en la conducción, la fatiga. Ya, existen muchos accidentes, ¿cierto?, por el tema de sueño, fatiga, cansancio, conductores que se sobreexigen. También conductores de transporte de pasajeros, que trabajan en las noches y cubren hartas rutas. Transporte de carga igual. ¿Ya? Algunos elementos importantes, algunos puntos importantes. Se comienza a sentir falta de interés en la conducción y no se deja de bostezar. Son como los primeros síntomas. Los primeros síntomas, ¿cierto?, del cansancio son los dos que vemos ahí. Comenzar a sentir falta de interés en la conducción y aparecen los bostezos. ¿Ya? Después ya tenemos ojos cerrados, empieza a cerrar los ojitos, ¿cierto? Divagación, pensamiento desconectado de la realidad, le cuesta mantener su pista, reacciones más lentas, atención y habilidad reducida. Hay una pregunta que hace alusión a eso, ¿eh? ¿Cuáles son los primeros síntomas del cansancio? Bueno, ahí lo tiene. Se comienza a sentir falta de interés en la calzada, en la vía, en la conducción, y aparecen los bostezos. Bueno, conducir adormecido, conducir hacia la muerte, imagínense. La somnolencia deteriora tanto la percepción del conductor como el alcohol. Y ahí tienen todas las consecuencias ahí, ¿cierto?, abajito, de conducir bajo estado de somnolencia, fatiga o cansancio. ¿Ya? Ya. Algunas técnicas para prevenir accidentes. Esto que es bien importante, son técnicas súper simples, súper importantes. ¿Ya? Vamos bien. Para evitar todo tipo de accidentes es muy importante saber anticipar, saber observar más adelante de lo que uno pueda. ¿Ya? Hay veces que el alumno principiante va como pegado mirando la colita del vehículo que va inmediatamente delante de él. Pero ahí él tiene que ir aprendiendo de que tiene que tratar de mirar ojalá más allá de eso. Por ejemplo, en la foto, ¿qué es lo que vemos? Vemos que un conductor va siguiendo un camión ahí, ¿cierto? Va detrás de un camión, ¿ya? Pero él no solamente va pendiente del camión, sino que ya se percató que delante del camión, más adelante allá, se va atravesando un auto en un cruce. Entonces ya se percató de otra situación. ¿Qué va a hacer él? Quizá el camión ni siquiera se percata. Y él ya está bajando la velocidad. Antes que el camión ya soltó el acelerador. Está anticipando. Así va guardando más espacio y distancia. Y su parada va siendo más suave. Entonces siempre tratar de mirar más allá de lo que tenemos frente a nuestras narices. Y más adelante cuando tú conduces. Recuerda que conducir es una acción de avanzar muy rápido. Y por lo mismo tú tienes que irte anticipando mucho. Como dice ahí, observe las señales del conductor que va adelante sobre lo que piensa hacer, está haciendo hacia adelante girar, qué es lo que está haciendo. Observe más allá del vehículo que va adelante para prevenir situaciones. Otra técnica importante para prevenir accidentes es la forma en que paramos. Creo que yo ya había comentado antes que cualquier maniobra sorpresiva, incluso las paradas, frenadas bruscas, son una invitación a los accidentes. Hay que tratar de evitar todo tipo de frenada brusca. Ojalá siempre nuestras paradas sean progresivas, paulatinamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con esa te arriesgas a un choque por atrás. ¿Cierto? Una parada brusca, te estás arriesgando a un choque por atrás. Aunque legalmente el que choca por atrás a otro vehículo es el responsable, también es responsable él, ¿cierto? Pero sería una actitud responsable del conductor llegar y frenar brusco, el de atrás tiene que parar igual. No. Hay que tratar de no propiciar esas situaciones. Como dice ahí, es totalmente absurdo decir cuando algún vehículo choca por atrás, la culpa es del otro, conductor. Sí, legalmente eso ocurre. La ley dice así, la ley de tránsito. Pero eso no significa que nos vamos a andar confiando de eso y vamos a andar haciendo maniobras o frenadas bruscas. ¿Ya? Otra cosa importante, siempre usted tiene que indicar sus intenciones con tiempo, no en el último segundo. Maniobras bien anunciadas, como dice ahí. Cuando usted va a virar, cuando usted va a parar, cuando va a salir de la vía, cuando se va a cambiar de pista.
Como dice abajo en el cuadrito blanco, usted tiene una obligación con el conductor que le sigue y es hacerle saber siempre qué es lo que va a hacer, para que él sepa a qué atenerse. ¿Ya? Entonces evitar todo tipo de maniobra brusca y sorpresiva y no anunciada. Aquí vamos al tema de la distancia. La distancia de seguridad o distancia de seguimiento. ¿Ya? Nosotros no podemos conducir apegados al vehículo que va adelante. Eso es muy peligroso. Siempre hay que dejar una buena distancia para que podamos reaccionar nosotros mismos. ¿Ya? Esta distancia generalmente también hay una fórmula que dice que, o hay una regla mejor dicho, que debería ser como mínimo 3 segundos de distancia que tú mantienes con el vehículo que te antecede, como mínimo, en condiciones normales. Condiciones normales cuando hablamos de calzada seca, cierto buen estado del clima, buena visibilidad, frenos y neumáticos en buenas condiciones. Todo eso que acabo de decir se conoce como condiciones normales. Condiciones adversas, mala condición de clima, mala visual, pavimento resbaladizo, neumáticos desgastados, etc. Bueno, en condiciones normales son 3 segundos, dice. Con condiciones adversas dice que hay que duplicar esa distancia. Ahora, ¿cómo se calcula? Vean, hagamos un ejercicio. Cuando el vehículo que va adelante, supongamos que nosotros somos el auto amarillo y vamos siguiendo el auto rojo y queremos saber qué distancia llevo con él. Entonces, ¿cómo se mide esto? ¿En metros? No, se mide en segundos de tiempo, que es lo más preciso. Entonces, para eso, usted va a fijarse un punto resaltante en el camino, en la ruta. Puede ser un letrero, ¿cierto? Puede ser alguna marca en el mismo pavimento, puede ser un árbol. Ya, supongamos que sea un árbol. Vamos a dibujar un arbolito. Medio de moda los árboles. Ya, ahí tenemos un arbolito, ¿cierto? Miren que me quedó bonito. Falta ponerle el verde, ¿no? Ya. Ahí tenemos un arbolito, ¿cierto? Y bueno, entonces nosotros decimos, ya, cuando el auto rojo pase a la altura de ese árbol, yo empiezo a contar hasta que mi auto, recordemos que nosotros vamos en el auto amarillo, lleguemos al mismo árbol. ¿Ya? Así tú vas a saber qué cantidad de segundos lleva. Tienes que contar pausadamente cómo transcurren los segundos. O sea, el auto rojo pasó frente al árbol, empiezo a contar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Supongamos que ya a los 4 segundos tú pasaste justo a la altura frente al árbol. Bien, llevas 4 segundos de diferencia con el auto que va adelante, lo cual es bueno. ¿Ya? Porque las mínimas serían 3. ¿Ok? Menos de 3 segundos ya vas muy cerca de él. Y es peligroso por si él tuviera que parar de forma sorpresiva, que no debería hacerlo, pero lo puede hacer igual. ¿Ya? Entonces ya acabamos de sacar, ¿cierto? La distancia de seguimiento o distancia de seguridad se llama esto, ¿no? La famosa regla de los 3 segundos. Si las condiciones climáticas están adversas, llueve, ¿cierto? Hay mala visibilidad, lo que sea, hay que dejar muchos más segundos. 3 segundos serían poco. Ojalá el doble de tiempo, de segundos de tiempo. ¿Ya? Bien. Acá. Y seguimos. Choque con el vehículo que viene de frente. Este es uno de los peores accidentes que puede ocurrir, ¿eh? Los peores, de los más fatales que hay. 2 vehículos chocando de frente. Este hay que tratar de evitarlo a toda costa. Son los choques más mortales, tal cual como dice. ¿Ya? Lean la parte cafecita y ahí dice que las consecuencias pueden ser fatales producto de esto. Ya. ¿Cómo podemos evitarlo? La parte roja nos dice haga todo lo posible para evitar el choque. Si es necesario, saque todo el vehículo fuera de la vía. Aunque con esto pueda volcar. Hasta eso es preferible ante un choque frontal. Veamos más de lo mismo. Si en una situación, esto es muy raro que ocurra, pero uno tiene que de pronto mentalmente ya lo preparado. Si en alguna situación tú te das cuenta que viene un vehículo en contra tuyo en tu pista, se fue cambiando erráticamente de pista y se va a tu pista tuya y se va de frente a ti, y no corrige, porque tú le puedes levantar las luces, tocar la bocina, ¿no? Y sigue yéndose contra ti, puede ser que ese conductor se quedó dormido, o puede ser que viene ebrio, o le dio algún ataque, alguna enfermedad. ¿Qué tienes que hacer tú en ese caso? Tratar de evitar a toda costa el choque frontal. Tratar de evitarlo a toda costa el choque. Tirarte a la orilla, siempre al lado derecho, siempre al lado derecho.
salir a la berma, ¿cierto? Si hay pastos, algo me tiro para el pasto, ¿cierto? Si no hay barrera, si no hay nada de eso, ¿ya? Incluso si hay una zanja, prefiero tirarme a la zanja, prefiero volcar antes que chocar de frente con el otro vehículo. Repito, preferimos terminar en una zanja metido antes que chocar de frente con otro vehículo, porque las consecuencias son muy graves, ¿ya? Bueno, con eso se lo acabo de resumir todo. Hacer todo lo posible para evitar el choque frontal tal cual como dice. Si tuvieras que golpear elementos fijos, por ejemplo una barrera de contención, cualquier cosa, al salir para la orilla, trata siempre de hacerlo de refilón, ¿cierto? Y no en forma directa con tu vehículo. Ya. Es la última. El último consejo preventivo para evitar accidentes en los cruces e intersecciones. Recién habíamos hablado que ¿dónde se ocurre la mayor cantidad de accidentes dentro de la ciudad? En cruces e intersecciones. Lamentablemente hay más choques. La mayoría son leves, sí, pero ocurren muchos accidentes. ¿Ya? Según las estadísticas, está en moradito también. ¿Ya? Consejos para evitarlo entonces. ¿Cómo debemos comportarnos en un cruce? Siempre que lleguemos a un cruce, y principalmente cuando no tenemos preferencia, tomarse el tiempo de observar bien y en ambos lados. ¿Ya? No dejarte presionar por el conductor que viene atrás, que te empiece a tocar la bocina para que salgas rápido. No. Si yo no veo bien, avanzaré un poquito más y pararé de nuevo. Si el de atrás me toca la bocina, mala suerte se espera. Yo no puedo arriesgarme a tener un accidente porque el de atrás está apurado. Es nuestro problema nosotros. Tomamos el tiempo de observar bien, de estar seguro, que no venga nadie. Cuando estamos bien seguros, entonces avanzamos. Entonces, no dejarse presionar por el conductor que le sigue. Estar siempre preparado. Cuando llegamos a un cruce estamos conduciendo. Si paramos ahí estamos mirando el tráfico, no estamos mirando otra cosa. No estamos mirando el teléfono, el celular, no. Estamos nosotros mirando el tráfico. Llegamos al cruce, paramos para observar los autos, para ver si podemos salir. ¿Ya? Mirar siempre, bueno, vuelvo a decir que hay que mirar siempre bien en ambas direcciones, incluso cuando ya va saliendo. Acá hay un efecto que le pasa mucho a los aprendices, que lo voy a comentar. Le pasa mucho a los alumnos novatos. Es como obvio que la gran mayoría, cuando está aprendiendo a conducir, en las salidas que hace, ¿cierto? Primera y para tratar de salir del auto, generalmente se demora. O se para el motor de alguno, en el peor de los casos. Ya, pero cuando ya domina el embrague, no se le para mucho el motor. Pero sí se demora. Se demora harto. Como algunos segundos en salir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos alumnos? Llegan a un cruce, ya, ahí tienen que paran, ¿cierto? ¿Ya? Y miran, observan. Ay, no viene nadie ahora. Ahora vamos a tratar de salir. Pone primero y empieza a tratar de salir. Y se demoró en salir. Porque era un poquito lento con los pies todavía. Y mientras estaba tratando de salir, justo apareció otro auto. Entonces, el consejo es cual estemos mirando hasta el último segundo, hasta que su auto ya se empezó a mover, ahí ya dejamos de mirar y nos preocupamos de la pista que vamos tomando. ¿Ya? No eso que miramos una vez y después no volvemos a mirar. ¿De acuerdo? Tener cuidado entonces con eso. Y por último dice ahí, no pelear el derecho de paso. El otro día hablamos del derecho preferente de paso. Bueno, si en estas circunstancias te tocaba pasar a ti, pero llegó un imprudente y se metió primero, no pelear el derecho de paso. Déjalo que sea feliz, que se vaya. Tranquilo, ya tendrás posibilidad de salir. ¿Ya? Entonces, eso. Si tú sabes que te toca a ti, tienes la preferencia, pero nos falta el imprudente que se mete igual, bueno, déjalo que sea feliz. Privilegia siempre la buena convivencia bien y la seguridad. Ok. ¿Queda tiempo todavía? Sí, todavía queda un minuto. Algunos riesgos, cierto, importantes en la conducción que hay que tomar en cuenta, los puntos ciegos. ¿Qué son los puntos ciegos? Aquellas áreas donde uno no puede ver. Tener cuidado siempre con los camiones, vehículos de mayor envergadura, ¿ya? No situarse a los costados de esto, no ir circulando constantemente a los costados. Algunos se quedan como pegados ahí en los costados, o cuando van entrando a la rotonda, igual entran al lado de un camión. Delante yo vi eso que en Puerto Montt. Camión de estos mismos que ustedes ven en la pantalla, grandísimo ahí, llegando a la rotonda, y dos vehículos a cada lado del camión. El camión tuvo que esperar que salgan primero para poder ingresar, porque aparte que se toma más de una pista, la rotonda es redonda, al ingresar el ingreso igual es complejo, entonces ahí puedes pasar a topar el auto que está al lado. ¿Ya? Porque se desplaza toda la carrocería, ¿cierto? En función de la cabina, que esta también se quiebra un poquito, son camiones articulados. Tener cuidado con eso entonces. Si el conductor de este camión no te puede ver, o mejor dicho, si tú no le puedes ver su rostro por el espejo, ¿cierto? Tú miras el espejo grandote que trae esto y tú ves que no se ve el rostro del conductor, ¿ya? Es que él tampoco te puede ver a ti.
Eso. Es lo que dice justamente ahí. Ya, la importancia igual de ver y dejarse ver, como dice, sobre todo en maniobras de retroceso, en los estacionamientos. Tengan mucho cuidado en los estacionamientos subterráneos, supermercados y eso. Acá las maniobras se hacen muy de a poquitito, sin apurarse. Cuando uno retrocede en estos lugares, ¿qué hace uno? Si tienes ayudante, genial. Si no tienes ayudante, como lo vemos en la foto, ¿qué haces tú? Retrocedes un poquito y paras. Retrocedes un pelito, ¿no? Ni siquiera medio metro, y paras. Y ahí vas observando. Y no solamente te fías de los espejos, sino que también giras la cabecita hacia atrás para mirar que no vengan vehículos. ¿Ya? Aplicar visión directa y espejo, esa es la idea con el retroceso, y hacerlo a intervalos, no de forma continua. Esto significa avanza un poquito, avanza un poquito, retrocede un poquito, para, y así va. No sale retrocediendo de una, eso es peligro. ¿Ya? La conducción nocturna, peligros principales de la conducción nocturna. Nos queda mucho, creo que lo dijimos. Pero ya habíamos hablado de libro previamente, ¿no? Ya habíamos hablado esta parte. Sí, creo que seguro igual hablamos. No, todos son cosas que ya habíamos hablado en todo caso. Perdón, volví al principio. Disculpen, a donde estábamos. Ya, en la noche también hay cierta parte del tráfico que circula, no tanto como en el día, pero igual tenemos tráfico nocturno, ¿cierto? Tomar principal cuidado porque ya hemos dicho que el ojo humano, como dice en el segundo asterisco, no está acondicionado para la visión nocturna, ¿ya? Y mucho o gran parte de los accidentes fatales ocurren de noche, así que justamente, aunque hay poco tráfico en la noche, pero muchos accidentes, los fatales, de los que terminan con muerte de personas, ocurren durante la noche. Entonces, adaptarse a las condiciones de las velocidades tienen que ser más bajas, porque tú puedes ver menos. Tener en cuenta que tu vista no está acondicionada para ese tipo de visibilidad, ya lo dijimos. Mantenerse más alerta de otros vehículos y de peatones difíciles de visualizar. Sí, también peatones con ropa oscura y eso. Vehículos que van a retroceder en los estacionamientos, tener más cuidado y todo eso. Debe usar correctamente todas sus luces e interpretar adecuadamente las luces de los demás vehículos. Eso lo hablamos en un módulo por ahí, si no me equivoco fue en el módulo 6, hablamos del uso correcto de luces. ¿Ya? Sumamente importante usar la línea y aplicar eso que vimos. Así que recuerden la sesión número 6, ¿cierto? Repasarlo un poquito si se olvidaron del uso correcto de luces. En todo caso, el instructor de la clase práctica igual le tiene que mostrar las luces del vehículo, ¿ya? Para evitar confusiones. Si se enciende encandilado de noche, conserve la calma, ¿ya? No se apresure, dejar de acelerar, ¿cierto? Si tú ves que de noche y viene otro vehículo con focos potentes y te encandiló, ¿qué hace? Te relajas, cálmate, desvía tu vista hacia el borde derecho de la calzada, ¿ya? Y dejas de acelerar para que el auto no vaya tan rápido. ¿Ok? Si fuera necesario salir, bueno, trata de orillarte un poquito, ¿cierto? Hacia la berma. Si estuvieras muy encandilado. Encandilado con otro vehículo. Como dice, en caso extremo, aminore todo lo posible a la marcha. Vas reduciendo, tirándote a la derecha si quedas muy cegado por las luces de otro vehículo. Eso podemos hacer. La vía y el ambiente también suponen riesgos, ¿cierto? Y factores adversos a la conducción. Ya los tipos de camino, el viento, la lluvia, ¿cierto? La nieve, la escarcha, etc. El tema visibilidad cuando llueve, por ejemplo, acá en la 10ª región tenemos este problema constantemente. ¿Ya? Y acá tiene problemas no, perdón, esto no es lluvia, esto es polvo. Esto es un camino seco. Acá no hay lluvia, ¿verdad? Todo lo contrario, esto es polvo en la carretera, en los caminos de tierra, en el verano, y caminos del norte igual, del país. Tema visibilidad, el polvo, ¿cierto? La carretera. ¿Ya? Bueno, acá también tenemos diferentes condiciones climáticas que nos pueden afectar. La visibilidad. Ya habíamos hablado de esto igual anteriormente. Con el tema de la velocidad hablamos de esto cuando vimos la situación en que uno debe adaptar su velocidad. ¿Ya? La lluvia, que tiene un factor constante adverso en la 10ª región. Siempre. Por un tema del pavimento resbaladizo, por un tema de las goteras de agua en los vidrios, se puede ver menos, hay menos visual, se empañan los vidrios. ¿Ya? Bastante complicado eso entonces. En cuanto al pavimento, cierto, resbaladizo,
Este no debería tener problemas si usted anda moderadamente, pero si usted anda corriendo y dando frenadas bruscas, sí que va a tener problemas con el pavimento resbaladizo, y si sus neumáticos están gastados, peor todavía, téngalo por seguro que va a terminar atravesado por ahí, o en el peor de los casos va a terminar con su vehículo volcado, ¿ya? El sol de frente igual es un tema bastante complejo cuando conducimos en la tarde, el atardecer sobre todo, porque no te deja ver, te ciega un poco. Si es demasiado, y la vista se cansa más también, ¿ya? Bueno, hoy en día han salido gafas especiales para absorber estos efectos, pero igual, si fuera demasiado molesto lo que usted puede hacer, salir a un costado de la vía, parar y esperar que el sol termine de bajar, para entonces continuar, ¿cierto?, conduciendo. De esto ya lo hablé el otro día igual, cuando hablamos de los neumáticos, ¿cierto? Hablamos de esto. A ver, ¿fue con usted o no? Ah, no, perdón. No fue, fue en otro grupo. Ya. Pero lo que son condiciones climáticas adversas, ¿cierto? También lo conversamos. Lo que es velocidad, ¿cierto? El hidroplaneamiento, ¿a qué se refiere con el hidroplaneamiento? Es cuando el neumático pierde adherencia en el suelo. ¿Por qué? Por el exceso de agua en la calzada. Podemos decir que se forma como una cuña de agua que levanta un poco el neumático por unas milésimas de segundo. Si lo levanta, deja como colgado en el aire. ¿Y esto por qué se produce? Por la misma velocidad que aplica el conductor. Al pasar muy rápido en zonas anegadas o en charcos y eso. Lo que está haciendo, ¿cierto?, al ir demasiado rápido es que va acumulando agua, ¿cierto? Se forma una verdadera cuña de agua delante del neumático que te lo llega a levantar el neumático, no mucho, pero un poquitito, y eso ya es pérdida de adherencia. Y si el conductor se le ocurre frenar ahí en ese momento, ocupar el freno, lo más probable es que el vehículo se le atraviese. Importante, igual que el conductor, haga un buen mantenimiento y chequeo del vehículo, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Acerca de los cuidados del vehículo, ciertos mantenimientos preventivos que hay que hacer cada cierto tiempo, etc. Si vamos a hacer viajes largos, sobre todo tener principal cuidado en que todas las luces estén funcionando, que sus frenos estén buenos, que la dirección y los neumáticos también, que los vidrios estén limpios, ¿cierto? Y los espejos también, que estén todos limpios, los limpios parabrisas estén funcionando. Y los cinturones de seguridad igual estén funcionando. Otro tema importante, y con esto también hay una modificación en la norma que se hizo este año, el tema de los aparatos móviles. Está estrictamente prohibido hablar por teléfono cuando usted está al volante. Y más aún, a partir de hace unos meses atrás, esta ley se modificó un poco y se prohibió no solamente hablar, sino también la manipulación. ¿Ya? ¿Qué cosa es hablar por teléfono? Hablar por teléfono sería que yo lleve mi teléfono pegadito acá, ¿cierto? Y vaya bla, 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 bla. Eso está prohibido ya. Y ahora se agregó una nueva variante que es que usted lo manipula. O sea, si usted va conduciendo, usted va con el teléfono, lo manipula y lo sorprende, es una infracción gravísima. Eso es lo otro igual. Es gravísima, que son las peores que hay. ¿Ya? Las multas van de 1,5 hasta 3 UTM si se sorprende la primera vez. Entonces no puedes tú manipular elementos electrónicos móviles cuando vas al volante, cuando vas conduciendo. ¿Ya? Lo único que puedes manipular son elementos electrónicos fijos incorporados en el vehículo. Pero no elementos ciertos que tú lleves ahí como el teléfono, como tablet, ya, qué sé yo. Motor encendido, teléfono apagado también se dice. Es una buena recomendación. Por último, accesorios de seguridad que debe llevar todo vehículo, que son de deporte obligatorio, son muy importantes. Igual lo había dicho yo antes. Bueno, primero que nada, los cinturones de seguridad. Estos son accesorios fijos. Lo hablamos en la clase anterior, ¿cierto? Que funcionen, que estén funcionales, que cumplan su función de bloqueo por inercia. En todo vehículo particular debe ir un extintor contra incendios cargado y vigente, un botiquín de primer auxilio con los elementos básicos para una emergencia, 2 triángulos reflectantes y un chaleco reflectante. ¿Ya? Esos son los elementos de seguridad que deben ir en todo vehículo. Aparte de eso, deben ir algunas herramientas básicas, ¿cierto? Como para cambiar el neumático, ¿ya? Cuñas, pero las cuñas no son obligatorias para el vehículo particular. ¿Ya? Y el neumático de repuesto operativo en buenas condiciones de ser usado es obligatorio también que ande en todo. Ok, estimados, ahí terminamos. Bueno. Lo último, los peatones son usuarios vulnerables en las vías y hay que tener cuidado con ellos. En el día, en la noche sobre todo, el horario de salida del colegio, ¿cierto? Pasar con velocidad reducida cerca de los colegios. En las zonas céntricas de las ciudades, ¿ya? El lugar donde circulen ancianos, por ejemplo, tener cuidado sobre todo con los ancianos, porque ellos no escuchan bien y no ven bien, y no cruzan a veces donde corresponde la calzada. Cuando pasemos cerca de policlínicos, ¿cierto? Hospitales, eso, bajemos la velocidad. ¿Ya?
Como vuelvo a repetir, los ancianos muchas veces no ven bien, ¿ya? No escuchan bien. Y a veces cruzan por cualquier lado la calzada, que igual ellos no están muy al día con algunas normas. Entonces son usuarios vulnerables de la vía, ¿ya? Causas más comunes de los atropellos el exceso de velocidad. O peatones en lugares o cruzando lugares no autorizados, o peatones que aparecen sorpresivamente detrás de algunos obstáculos. Visibilidad obstruida, puntos ciegos. No ves porque hay algo ahí, no sé, o hasta un contenedor de basura puede tapar la visual. Pero si usted no ve algo, usted baja la velocidad. Porque siempre tiene que usted intuir que detrás de eso puede aparecer algo. Los factores climáticos adversos igual complican nuestra visual, ¿cierto? La lluvia, ¿cierto? La noche, ¿ya? El empañamiento de los vidrios, etc. Bueno, mal estado del conductor o mal estado del peatón se refiere a condiciones deficientes, por drogas, alcohol, lo que sea, igual, generalmente, ya sea del conductor o del peatón, pueden terminar en accidentes como atropello. Bien. Y hasta aquí, estimados, con este último mensaje, vamos a ir finalizando este módulo, que para ser un buen conductor, defensivo o preventivo, hay que saber la defensa, saber las consecuencias de la decisión que tome en cada maniobra y conocer bien las técnicas para hacer virajes, bajar velocidad de forma gradual, detenerse en forma gradual, adelantar y ser adelantado, fue algo que ya vimos ya, ¿cierto? Cuáles son los pasos a seguir, mantener la distancia correcta con el vehículo que nos antecede, etc. La conducción defensiva significa que usted va a conducir con precaución, se muestra con desconfianza, no con exceso de confianza, sino desconfiado. Sabe reconocer los riesgos que puede tener. Mantiene una buena distancia de seguridad con los demás vehículos. Hace seguimiento. Planifica con tiempo. Te va a tiempo haciendo todo. No en el último segundo se le ocurre, tenía que virar acá o tenía que parar acá. No. Usted ya lo ha pensado con tiempo todas las maniobras que va a hacer en la conducción. Primero mire, después conduce. Claro. Y reconoce sus limitaciones igual. Sobre todo si estamos recién aprendiendo, tenemos que ser más cuidadosos porque nuestra experiencia es un poco escasa todavía. Eso entonces, estimados alumnos, y con eso sí, ahora vamos cerrando la sesión del día de hoy. Espero que estén muy bien, que esto haya sido de su agrado, de su provecho. Y recuerden que todo esto se debe complementar con el manual del nuevo conductor, ¿cierto? Que ustedes deben leerlo, porque ahí está el éxito en sus exámenes teóricos en la municipalidad para que puedan obtener la licencia clase B. Sin más, me despido de ustedes, espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto, amigos.